Hola Domingo, ¿qué tal? ¿Qué tal, Richard? Pregunta muy importante, ¿cuánto tardas en deshacer la maleta? Yo últimamente es que no hago maletas. Y entonces, Ah, sorpresa, tengo un truco. cuéntalo por favor. No, bueno, el truco Lo es que más me interesa de ti desde hace mucho el tiempo. truco es que el 90% de mis viajes ahora son a mi casa en Asturias y entonces tengo doble armario, uno allí y uno aquí. Entonces me voy a mi casa de Asturias No. con el libro que estoy leyendo y el ordenador. Es No. todo lo que me llevo. O sea, tienes allí la ropa cutre. Llegas allí y te vistes de cutre. No tanto. Tengo que reconocer que al principio sí era como, pero si solo tengo aquí lo viejo. No, luego he ido haciendo un armario razonable. ¿Has dejado allí la camiseta de Unicaja? No, ahora tengo un ¿De I armario. Love Marbella? Hombre, es un poco más de menos formal porque no trabajo allí, pero he intentado que no fuera el armario cutre de las casas de verano. Yo creo que es razonable. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Economía para quedarte sin amigos. Si me lo dicen hace 2 años, no me lo creo. A mí ni me iba ni me venía el tema. Ahora sí. Las personas transexuales son entre el 0,3% y el 0,5% de la población mundial. Hace 4 meses se publicaba que solo en Cataluña el número de ciudadanos que en la última década habían acudido con disforia de género a un servicio público de salud había aumentado un 7.652%. De atender a 19 personas por disforia de género en 2012, en 2021 se asistió a 1.454. Lo trans y no la transexualidad. Un viacrucis que recorres toda tu vida porque es todo menos fácil. Tener que medicarte, operarte, aceptarte con tu nueva imagen, una búsqueda que nunca acaba, mantener esa imagen, relacionarte, buscar trabajo siendo un hombre-mujer o siendo una mujer-hombre, porque la gente somos muy crueles e insoportables. Pero insisto, hablamos de otra cosa, del sexo sentido. Estamos en nuevos tiempos totalitarios para las mujeres, los hombres, las lesbianas y los gays. El feminismo clásico de sistema de base 2, de ceros y unos, se las ve ahora con el nuevo sistema binario, que se creen no binarios, autoafirmados en la emoción y no en la biología. Los viejos engranajes chirrían, se quejan. Los campos, las canchas, las pistas de césped o de arena se asombran cuando ven llegar a los nuevos gladiadores. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Economía para quedarte sin amigos. ¿Qué tal, Domingo? ¿Qué tal, Richard? Hoy con Vetusta Morla, Sí. que sabes que es un personaje de la historia interminable. Aparte el nombre de un grupo de aquí de Madrid, de Tres Cantos. No, Que ha conseguido muchísimos éxitos. A mí me gustó La historia interminable cuando me la leí de niño, pero no tenía ni idea ni de que esto era un personaje ni de que estos señores son de Tres Cantos. De hecho, habría dicho son gallegos o algo así por el nombre, pero vamos. Claro, es que me la parece canción se bien. llama Finisterre, no ibas mal encaminado, claro. Me parece bien. Yo es que me siento hoy un poco como la tortuga Vetusta Morla, muy vetusta con este asunto que vamos a tratar. Me siento antigua, desfasada. Bueno, quizás sí, eso es lo que están Por cierto, tratando. esta canción hablaba de un rumor de sables y hoy sí que vamos a hablar de rumores de sables. Sí, es cierto que es el asunto que vamos a tratar hoy, el tema del deporte trans, es un asunto en el que se está planteando que los que ponemos objeciones estamos fuera de nuestra época, que no nos hemos adaptado a las nuevas realidades, pero yo creo que son cuestiones muy importantes en las que la economía, yo creo que en este ámbito en concreto, dentro de toda la locura trans que estamos viviendo, en este ámbito la parte económica es de las que va a tener más influencia, más importancia y va a generar más movimiento, más ruido, también más incoherencias. Por parte de los que defienden una postura, también porque va a haber perdedores muy significativos o puede haber perdedores muy significativos, así que hay mucho de lo que hablar aquí. Y vamos a hablar pues con la persona con la que mejor podríamos hablar. Yo la conozco desde hace unos meses y siempre que la veo me da una alegría, porque además ella, hay otra canción que vamos a escuchar hoy de Vetusta Morla que se llama Valiente. Irene Aguiar, que es especialista en Derecho Deportivo, que trabaja para el despacho Sport Music Law. Bienvenida, Irene. Muchas gracias, Nuria. Buenos días. Irene es una valiente porque es verdad que podría intentar pues quedarse al margen y en cambio sigue dando la batalla y por eso mismo, por ejemplo, la han vetado en algún tipo de conferencia, ¿verdad? Y congreso. Sí, lamentablemente así es. La verdad es que no deja de sorprenderme que se considere que mi postura es valiente, porque creo que no defiendo nada del otro mundo, porque al final todo se resume en que defiendo que las categorías deberían ser por sexo, pero sí, parece que es de ser valientes hoy en día.
Si te acusa de transfob, imagínate. O sea, a ver, siempre es la primera acusación para que no hables de estos temas. De cualquier tema sensible se te acusa, se te pone en una categoría maligna y a partir de ahí intentan que no hables. Bueno, Irene fue más conocida cuando hizo unas declaraciones en el Congreso de los Diputados hablando de las diferencias entre un cuerpo masculino y un cuerpo femenino. Por resumir, Irene, y por recordarlos a los oyentes de Economía para quedarte sin amigos, ¿cuáles son esas diferencias? Al final resulta que hay una cosa que se llama dimorfismo sexual y determina que el macho y la hembra de la especie sean diferentes. En esto es que no somos para nada especiales, a veces nos creemos más especiales los seres humanos, pero seguimos siendo animales. Y entonces en los mamíferos esto está presente y suele determinar que el macho es más grande que la hembra, entre otros marcadores. Y esto determina que pues los hombres tienen mayor masa total que las mujeres, mayor masa muscular, densidad muscular, mayor densidad ósea, una estructura ósea diferente. Estamos hablando, además es que es muy visible, vemos al hombre y tiene unos hombros y un tórax más ancho y una pelvis más estrecha. Bueno, todas estas diferencias determinan que los hombres de media son entre un 10 y un 15% más rápidos, entre un 50 y un 100% más fuertes según tren superior o tren inferior, porque el tren superior se nota mucho más esa diferencia, tienen entre un 30 y un 40% más de potencia y claro, de esto es de lo que se nutre el deporte, de ahí su importancia. ¿Qué ha cambiado con las nuevas leyes? ¿Qué ha cambiado el deporte femenino? ¿Cómo lo ha cambiado? ¿La legislación qué cambia? ¿La nueva ley trans en particular o en general las leyes? Hay una nueva ley del deporte y una nueva ley trans, ¿no? Claro, el tema es que esto viene de antes, viene de las leyes autonómicas. Claro, vivimos en un país que se divide en comunidades autónomas, que ellas tienen su potestad legislativa también en su ámbito, y entonces desde 2012 venimos teniendo leyes que se conocen como leyes trans en las comunidades autónomas. Empezó el País Vasco. Al principio, en lo que es en el deporte, no tenía una gran incidencia, es decir, se mencionaba el deporte, que las personas trans tienen que practicar deporte sin discriminación y demás. El problema viene en 2015. Llega a Extremadura, saca su ley trans y lo que dice es que cada cual debe elegir la categoría en la que competir de sexo, lo cual es inconcebible en ninguna otra categoría, es decir, nadie elige su categoría de edad, nadie puede elegir su categoría de peso. ¿Por qué? Porque las categorías no se eligen, tú cualificas para la categoría digamos que te elige a ti, no tú a ella, o digamos que tus circunstancias determinan en qué categoría vas a ir. Bueno, a partir de 2015 se da esta situación y esto llega al día de hoy, que a día de hoy tenemos 12 comunidades autónomas que establecen esto, cada cual elige la categoría donde competir de sexo. Luego llega la ley trans y la ley del deporte, son leyes estatales. La ley trans no incide en esto, y esto es lo que defiende la ley trans estatal. Dicen, es que la ley trans estatal, en su artículo 26.3, regula el deporte y dice, en el deporte se estará lo que establezca la normativa específica. Entonces dicen, bueno, ya está, no hay ningún problema, que la normativa específica diga que se compite conforme al sexo biológico y ya está. Pero es que la ley trans tiene un problema de base. Es que el núcleo de la ley trans es que cualquiera puede ir al registro civil y cambiar su mención registral del sexo. Entonces, en el DNI de Domingo podría mañana aparecer que es mujer. Entonces, la federación, ¿cómo va a saber, deportiva? ¿Cómo va a saber cuál es el sexo real de Domingo si Domingo acude mañana a una competición y su DNI dice que es mujer? Es ahí el problema. Yo aquí la primera pregunta que tenía era esta. ¿Qué tiene que hacer un deportista trans para competir en categoría femenina? Porque además el problema es ese. Quiero decir que no es que el problema fundamental no es el contrario por razones obvias. El problema es un deportista que es hombre, transiciona, dice que transiciona y quiere competir en categoría femenina. En teoría, yo también, ahí siguiendo los planteamientos que hace la ley trans, desde el momento en que él dice que es mujer, ya se le debe considerar mujer a todos los efectos, eso es lo que plantea la ley, con lo cual lo único que debe hacer es ir a la federación correspondiente y decir, inclúyanme, denme un número de licencia y soy deportista femenino a todos los efectos igual que el resto, ¿no? Vale, yo voy a plantear el debate en términos, porque siempre lo hago en términos absolutamente claros y negro sobre blanco. La pregunta, si me permites, te la voy a reformular, y para mí sería, ¿qué tiene que hacer un hombre para participar en una categoría femenina? ¿Por qué? Porque ser trans o no es irrelevante. Es decir, se ha planteado que la ley trans es para las personas trans, pero la realidad es que la ley trans no dice que para poder acudir al registro civil sea necesario ser trans para cambiarse la mención registral del sexo. Lo que dice la ley trans es que cualquier persona mayor de 16 años puede acudir a cambiar la mención registral del sexo. Claro, es un matiz que se está pasando por alto. Eso lo pueden utilizar tanto personas que de verdad sean trans, que tengan disforia de género, que es lo que es, como las que no lo tengan. ¿Por qué? Porque lo que se ha intentado establecer o difundir es que hay que despatologizar, que entonces ya no es necesario que haya disforia de género, que no, de hecho se prohíbe que se exija ningún tipo de certificado. Entonces, a tu pregunta,
que yo me he permitido el lujo de muy reformular. buena reformulación. ¿Qué necesita un varón para participar en una categoría femenina hoy en día? Va a depender de la regulación particular, porque tenemos un cacao de normativas, según si compite en una competición regional o en una competición estatal. Yo entiendo que tú preguntabas por competiciones estatales. Sí, pero en general, incluso en aquellas regiones que quieran regular esto un poco más, a mí me parece que sería incoherente o que entraría en conflicto con la ley general. Quiero decir, si alguna federación o alguna autonomía trata de limitar que un deportista que se declara mujer, un deportista varón que se declara mujer, quiera competir en categoría femenina, si yo fuera ese deportista y me dijeran, no, pues tú en esta región no puedes, o tú en este deporte no puedes, como ha hecho ahora la Federación Internacional de Atletismo diciendo en nuestras competiciones no va a ser, yo iría a los juzgados y diría, me está discriminando, prohíba usted que la Federación Internacional de Atletismo tenga presencia en España, que no haya ninguna competición, prohíba usted que la selección española de atletismo compita en ningún tipo de evento de la Federación Internacional de Atletismo y derogue usted la ley autonómica que me impide. Digo yo, porque, o sea, eso sería lo lógico, porque la ley es muy clara. Si somos coherentes, lo primero que tendría que hacer España, a mí me extraña que no lo hayan hecho ya. Bueno, me extraña no, pero sí que es llamativo que no lo hayan hecho ya, que el gobierno diga, ninguna selección española, ningún deportista español va a competir en ninguna competición de la Federación Internacional de Atletismo porque es una federación que está discriminando a las personas trans, ¿no? O sea, si no llegamos a ese punto, estamos siendo absolutamente incoherentes. A mí ese punto me parece una locura, pero si no es incoherente. Vale, no, está muy bien apuntado. Entonces, yo lo que veo es que vamos a tener dos tipos de situaciones. Si vamos a las comunidades autónomas, competiciones regionales, tenemos las comunidades autónomas que establecen estas 12, cada cual elige su categoría, ahí es irrelevante el DNI. Es decir, mi DNI puede decir que yo soy mujer, pero yo sí voy a esta comunidad autónoma, Madrid, Andalucía. Si yo digo que soy hombre o que me siento hombre, que quiero competir en la categoría masculina, me tienen que dejar. ¿Qué pasa en el resto de comunidades autónomas? Pues que si alguien se ha cambiado el DNI, efectivamente se va a dar esta situación. Aunque la comunidad autónoma o la federación deportiva no tengan establecido eso, esa persona va a decir, no, es que mi DNI dice que soy hombre o que soy mujer. Y la federación ahí tiene un problema. Efectivamente, lo va a tener que permitir. Lo mismo a nivel estatal. Y yo esto lo he preguntado en las cámaras, a nuestros representantes parlamentarios, he preguntado que qué tenían pensado hacer, porque ¿qué hacemos ante esta situación? Le hacemos un test de sexo a la persona concreta, es decir, vamos a poner contigo Domingo, lo siento que hoy te estoy usando de ejemplo, pero vamos a poner que tú vas mañana con tu DNI que dice que ya eres mujer y quieres ir a competir a una categoría femenina. Visiblemente no eres una mujer, tengo que decírtelo. Entonces la Federación Deportiva, ¿qué hace? Te hace un test de sexo a ti. Sería discriminatorio si te lo haces solo a ti. ¿Hacemos test de sexo a todos? Esto lo he preguntado. Y la siguiente pregunta es, ¿quién los paga? Claro. Y yo esto lo he preguntado y no he tenido respuesta. No hay solución, o yo al menos no la veo. Pero es que incluso si hacen ese test, ¿cómo me van a hacer test? Si el hecho de que yo sea mujer depende solo de mi declaración. Claro, si llega la biología, ¿qué va a ser un test? Hacerme, ¿qué test? Me van a hacer un test que van a decir, no, pues usted tiene, pues eso, más densidad ósea o tiene las características propias de un varón, pero que yo he dicho que soy mujer, con lo cual claro, hasta ese test en sí mismo no debería servir de nada. Si no, estaríamos entrando estaríamos entrando en contradicción con el principio básico de la ley trans. Y, de hecho, ¿ha habido alguien, decías que no ha recibido respuesta a estas preguntas que me parecen muy pertinentes, pero ¿ha habido alguien que haya dicho algo del gobierno con esto de la Federación Internacional de Atletismo que ha ocurrido hace unos días? Porque a mí me ha extrañado. O sea, yo estuve buscando un poco y no he visto una reacción a alguien que haya dicho, oiga, esto sitúa a la Federación Internacional de Atletismo al margen de la ley española. No sé si alguien ha dicho algo. Creo que también en rugby ha habido algún planteamiento parecido por parte de la Federación Internacional de Rugby. Es un deporte especial, ¿verdad? Hombre, es que el rugby es que puede ser muy duro. A mí me gusta mucho el rugby. Yo sigo mucho las competiciones, pues el Seis Naciones y esto del rugby, y es un deporte en el que ahí entramos. En atletismo sería simplemente la injusticia de que te gane otro, pero es que en rugby puede haber un problema físico, ahí un problema de salud. la Federación Española siempre se ha negado, ¿no? No, o sea, la Internacional de Rugby, tiene establecido que efectivamente, en la misma línea que ha sacado ahora la Internacional de Atletismo y también lo ha hecho la de Natación, tiene establecido que las categorías son por sexo. Establece la única excepción para permitir que un varón participe en la categoría femenina, que es que haya hecho lo que se denomina la transición antes de la pubertad masculina, es decir, que no haya pasado por la pubertad masculina. ¿Por qué? Porque se entiende que la pubertad masculina es el momento clave que marca un antes y un después en ese desarrollo.
¿Se produce todo el desarrollo en la pubertad masculina? ¿No hay ninguna diferencia antes? Yo no lo sé, yo no soy bióloga. Por lo que he leído a algunos autores, lo cierto es que ya habría diferencias desde antes, así que eso daría también para debate. Pero esta es la línea que tienen estas 3 federaciones. La española, sin embargo, no sigue lo de la internacional. Por esto hablo de cacao. Es decir, las internacionales tienen su normativa. Las nacionales pueden tener otra. Las nacionales están sujetas a la ley estatal del país donde están. Y luego pasamos a las federaciones autonómicas. También pueden tener su normativa y también están sujetas a la legislación autonómica o regional de otra índole en otros países. Entonces, la española, de hecho, hay casos. Hay un caso en Madrid, si no me equivoco, de alguien que es biológicamente un varón que está participando en una competición femenina. Claro, tú imagínate ahí la fuerza y el contacto que se usa. Es que ya es una cuestión de seguridad también para el resto de jugadoras, ¿no? Fue precisamente uno de los motivos que utilizó la Federación Internacional de Rugby para establecer su normativa. Estudió la cuestión, dijo, vamos a ver, hay estas diferencias entre hombres y mujeres. ¿Se pueden eliminar? No. Ni con tratamiento de supresión de testosterona, ni con ninguna otra vía. No se puede eliminar. Vale. Visto esto, implicaciones. Por una parte, injusticia, juega con una ventaja. Y por otra parte, seguridad, integridad física. El rugby efectivamente es un deporte en el que ya hay muchas lesiones, hay mucho contacto, porque trata de eso. Y lo que ocurre aquí es que esos contactos se empeoran. Yo esto cuando lo explico, hago el ejemplo con un choque entre 2 coches todoterreno enormes, ahora cambia el todoterreno y coloca una moto. Claro, si chocan 2 todoterrenos se van a hacer daño. Pero si choca el todoterreno contra una moto, la moto va a acabar hecha trizas. Lo mismo lo trasladamos a un choque entre hombre y mujer, entre hombre y hombre y mujer. Y sumado a este cacao de federaciones internacionales, nacionales, autonómicas, luego también están los Juegos Olímpicos, que esos también van por otro camino. Bueno, para participar en los Juegos Olímpicos, las condiciones de elegibilidad las determina la internacional correspondiente. Es decir, en cada deporte va a determinar qué deportistas pueden acceder. Por eso hay algunos deportes olímpicos en los que podrían llegar personas de un sexo en la categoría del sexo contrario y otros en los que no. Por ejemplo, en halterofilia hubo un caso muy sonado en Tokio 2020 que un varón participó en la categoría femenina, que es Laurel Hubbard. Ciclismo, por ejemplo, también está en esa línea, ¿no? Así es. Nos comentaba a micrófono cerrado Irene que la ministra de Igualdad sí que hizo unas declaraciones sobre la decisión de la Federación Internacional de Atletismo, ¿no? Sí, había comentado algo así como que había que buscar la inclusión de las personas trans en el deporte. Pero claro, esto es una manifestación, digamos, un poco falsaria, es decir, da a entender que la decisión de la Internacional de Atletismo excluye a personas trans, cuando no es cierto. No se excluye a nadie, simplemente se deja de permitir a varones en la categoría femenina. Las personas que se identifiquen como trans pueden seguir participando sin ningún problema en el deporte, como vienen haciendo hasta ahora, en la categoría correspondiente de sexo, de edad, es decir, en la categoría que le corresponde. ¿Y ha habido algún caso a nivel mundial de algún deportista? Pues yo pienso ahora en esto de la Federación Internacional de Atletismo, que es demasiado cercano, pero por eso en otro deporte. Un deportista que se vaya a inscribir a la prueba de 100 metros, le digan tú no puedes y demande a la Federación Internacional de Atletismo en su país o en el país donde esté la sede de la Federación Internacional de Atletismo, que ahora mismo no sé cuál es, por transfobia. Me imagino que habrá, si no lo hay, va a haber pronto algún caso de este tipo, es decir, un deportista al que no le dejen competir por estas reglamentaciones, hemos dicho atletismo, rugby o cualquier otra federación, y demande a esas federaciones en sus países por transfobia. No sé si hay algún caso ya en marcha. Esto ha ocurrido no a nivel internacional, es decir, que yo sepa, ninguna internacional la han demandado, pero sí a nivel nacional. En Estados Unidos hace muy poco la Federación Estadounidense de Powerlifting tenía establecido que solo se podía competir por sexo. Y entonces un varón que se identificaba como mujer trans quería competir en la categoría femenina, la federación no le dejó y entonces demandó a la federación. Ganó la demanda y entonces el juez estadounidense estableció que efectivamente era discriminación y que tenía que dejar a este varón competir en la categoría femenina, porque si no era discriminatorio. Ha sido muy curioso porque ahora ha ocurrido otra cosa en la misma línea que estaría bien que pasara en ese mismo país, que es que en Canadá la misma federación de powerlifting tiene la misma política y entonces el récord femenino lo ostentaba de Alberta, la región de Alberta lo ostentaba un varón que se identifica como mujer trans. Así que ahora ha cogido un hombre que no se identifica como trans para nada y ha dicho, me siento mujer, participo en la categoría femenina y ha roto el otro récord en protesta. Sí, eso lo he visto y lo veía en Twitter, sí que es un entrenador
exactamente masculino, que para protestar por lo que le han hecho, intuyo que a sus pupilas también, porque pueden ser, es levantamiento de pesas y estas cosas, pues se ha apuntado simplemente para romper el récord, para que el récord no lo tuviera la persona trans. Fíjate que hasta ahora estamos hablando siempre de la discriminación de las personas trans, pero ¿y la discriminación de las mujeres? Es decir, ¿las mujeres han presentado alguna demanda contra alguna federación? ¿Las mujeres dicen algo? Porque sé que por esa parte hay muchas deportistas que no se atreven a alzar la voz. Así es, así es. Es que se está entendiendo muy mal el concepto de discriminación y de inclusión. ¿Qué es discriminación? Dar un trato diferente a alguien por el motivo que sea. Si a todos los categorizamos por sexo, ¿cuál es el trato diferente? No, yo no lo encuentro. Y el concepto de inclusión, es que no es inclusivo, es que inclusión no es elegir la categoría en la que competir, comentábamos antes. Tú no puedes elegir ninguna categoría. Yo no puedo elegir competir en alevines. No se eligen las categorías. Inclusión no es eso. Inclusión es que todas las personas puedan participar en el deporte, en la categoría que sea que les corresponda, y participen en igualdad y sin ningún tipo de discriminación, en absoluto respeto. Eso es inclusión. Entonces, se ha entendido absolutamente mal. En cuanto a mujeres que quieran demandar, a mí me han acudido ya bastantes. Conozco casos, si no es cada semana, hay alguna semana que no, pero con relativa frecuencia me contactan mujeres. Oye, que es que me pasa esto, es que hay un hombre que está participando en mi competición, no tengo nada contra esta persona, pero es injusto, he tenido conocimiento de casos de lesiones incluidos. Ninguna quiere hacer nada porque tienen un miedo atroz. Si no quieren hacer declaraciones, eso es así. Y yo tengo aquí apuntado qué va a pasar, y intuyo que no está muy lejos, cuando esto llegue a alguno de los grandes deportes. Yo tengo aquí aportado una serie, los deportes, los grandes deportes individuales que mueven más dinero. Son tenis, golf, atletismo, esquí, pero bueno, por ejemplo, nos podemos quedar con tenis y golf, que son a nivel internacional quizás los dos deportes individuales que más dinero mueven. Si mañana un deportista varón que declara ser mujer se quiere apuntar a Wimbledon, yo creo que no hay demasiado que el organizador de Wimbledon pueda hacer para frenar eso. Porque como lo haga, y además las leyes británicas son, yo creo que en algunos puntos hasta más, no sé cómo decirlos, más contundentes que las españolas o más favorables que las españolas a las personas que se declaran que cambian de género, va a tener un problema Wimbledon. Pero claro, es que Wimbledon es mucho dinero. Estamos hablando de millones de euros. El caso del golf, para la gente que no lo conozca, a mí me gusta mucho el golf. En el golf, pero sí, algunos de los torneos más importantes en golf son lo que se llama abierto, de hecho así se llama, el Open de Estados Unidos, el Open británico. ¿Por qué se llaman abiertos? Cuidado, esto es importante para este tema. Se llaman abiertos porque cualquiera puede competir. Yo que juego al golf, en un momento dado podría intentar competir en el Open británico. De hecho, hay una serie de clasificaciones muy raras. Es verdad que para competir en el Open británico normalmente te exigen que tengas un hándicap por debajo de un determinado nivel, pero cualquier persona que tenga un hándicap por debajo de ese determinado nivel puede entrar en las clasificatorias del Open británico, del Open de Estados Unidos. Por eso se llaman Open. La película Tin Cup de Kevin Costner trata un poco de eso, de cómo clasificarse. Es un jugador completamente que está al margen y dice, me voy a clasificar para el US Open, y empieza a apuntarse a clasificatorias y va ascendiendo. Entonces, o sea que no es algo impensable. ¿Por qué digo todo esto? Porque el US Open femenino, no sé cuánto estará el premio, pero probablemente el premio al ganador esté en $1,500,000. Es un premio muy jugoso. Entonces, que el golfista número 200 de la clasificación masculina del mundo, que sabe que no tiene ninguna posibilidad de ganar grandes premios en categoría masculina, mañana se declare mujer, se presente en la Federación Femenina de Golf, demuestre que tiene un hándicap, en 2 torneos de club ya llegaría al hándicap de menos de 5, intuyo que será, o menos de 3, que sería el que le capacitaría para jugar en las clasificatorias del US Open femenino. Se apunte a las clasificatorias del US Open femenino y llegue hasta el final y lo gane. Es un escenario que no es... O sea, a mí me parece muy... De hecho, me extraña que no haya ocurrido ya, sinceramente lo digo. Me extraña que no haya ocurrido ya. Y el premio es $1,000,000 o $1,500,000. Y el US Open no tiene... Yo no sé si tiene alguna capacidad la organización, la Asociación de Golf Femenina de Estados Unidos, o Wimbledon, y digo, si no, Wimbledon,
para evitar eso, porque sería discriminatorio. No sé si ha habido algún caso, si ya estáis viendo que va a haber alguien que va a ir por ahí. ¿Cómo está eso? En golf la verdad es que no lo sé. Digo, en golf, tenis, en estos grandes deportes en los que mueven mucho dinero, porque hasta ahora hemos visto casos de halterofilia, que es un deporte pues bastante pequeñito, que no mueve tanto dinero, o o en ciclismo o en competiciones universitarias, pero el gran premio gordo es ese. El gran premio gordo es que el tenista número 250 del mundo en categoría masculina diga: mañana me voy a apuntar a Wimbledon y voy a ganar, y el premio en Wimbledon son 2 millones de euros para el ganador y me lo voy a llevar yo. Que todo el mundo me va a odiar, muy bien, pero yo tengo 2 millones en mi cuenta corriente. Eso es, por eso digo que por eso he citado estos grandes deportes: golf, esquí, tenis, que se mueve mucho dinero en esos deportes individuales. Quizás el día que eso pase haría a todo el mundo despertar, porque igual no estaría tan mal. ¿Sabes qué pasa? En este tema llevamos, aquí donde lo ven, más de 20 años. Porque en 2003 fue la primera vez, fue el año en el que el Comité Olímpico Internacional sacó sus primeras directrices transgénero, en este sentido. Lo que pasa es que eran mucho más estrictas. No es lo que es ahora, que ya en algunas, según algunas federaciones, tú puedes decir yo me siento hombre, yo me siento mujer, y ya eso es suficiente. No, en aquel momento era más estricta, seguía siendo injusta a mi parecer, pero sí que exigía tener el reconocimiento legal del registral del sexo, haber pasado por toda una operación, incluida con adectomía, la operación que se denomina reasignación de sexo, mal denominada, porque el sexo no se puede reasignar, pero bueno, sí se entiende. Más de 20 años. ¿Cuándo ha sido un poco cuando ha saltado todo esto? Cuando Lia Thomas. Claro. Porque fue muy notorio. Pero esta injusticia se viene produciendo a todos los niveles, en mayor o menor medida, y conozco muchísimos casos, pero muchísimos. Y efectivamente hay un componente importante aquí, que es de dinero, porque de la práctica deportiva se deriva, en algunos casos, la vida de los deportistas. Es que es la vida de los deportistas. Estamos hablando de premios, pero hablamos también de becas, hablamos de patrocinios, de contratos que dependen de los resultados deportivos. Es que no es solamente el premio, es la publicidad. Exactamente. Que te pagan. Claro. Entonces, te has ido muy acertadamente a la joya de la corona, pero muy por debajo esto se lleva dando ya muchos casos, y no con escasas cantidades de dinero. Estoy pensando ahora en un caso, si no recuerdo mal, porque conozco tantos que ya se me hacen un poco de lío en la cabeza, si no recuerdo mal, en Estados Unidos, en disc golf, un varón que se ha llevado una decena de miles de dólares en premios por participar en categorías femeninas que no hubiera obtenido si participara en su categoría, que es la masculina. Claro. No, es que es ahí. Pues a ver, el tenis y el golf yo creo que claramente van a ser los dos deportes en los que vamos a ver el caso más escandaloso en los próximos años. En este caso el fútbol, pues no. Claro. No, porque porque es individual, tú ganas el premio de forma inmediata. El esquema de los torneos, el Open, también en golf se llaman Open, abierto de Estados Unidos, abierto de Francia. Lo que pasa es que yo no sé cómo es la forma de clasificación en tenis. Por eso he puesto el ejemplo del golf, porque en golf sí lo sé. En golf, cualquier persona que tenga por debajo de un determinado hándicap se puede presentar a las clasificatorias del abierto de los Estados Unidos, de los torneos que se llaman abiertos, que son además los más importantes del mundo y que reparten premios de millones de dólares al ganador. Entonces, que haya un deportista, ya digo, pues un golfista en el 200, 250, 300, que diga voy a presentarme al abierto de Estados Unidos o voy a presentarme a Wimbledon en el caso de un tenista, es muy fácil. Y cuidado, que alguien puede pensar, no, pues si es el 300 del mundo, no ganará. El caso el caso más llamativo es el de las hermanas Williams. Las hermanas Williams, no sé si fue Serena o Venus, una de las dos dijo, nosotros ganaríamos a muchos hombres. Y entonces un deportista, creo que era australiano, que era el 200 o 200 y pico del mundo, en el mejor momento las hermanas Williams les retó. Y hicieron un partido a puerta cerrada, sin público, y de hecho luego las hermanas Williams trataron de que el resultado no saliera a la luz. Pues bien, ese deportista australiano, que en categoría masculina estaba perdido en los rankings, nadie sabía nada de él, les arrasó por completo a las mejores, probablemente, en el caso de Serena Williams, la mejor de la historia junto con Steffi Graf, la arrasó en su mejor momento un deportista, no es que le ganase en plan 7-6, no, le debió ganar porque ya digo que no fue público. Entonces, yo he dicho 200, pero probablemente 400, 500... o sea, podríamos tirar muy hacia atrás en el ranking y cualquier tenista masculino podría ganar por una pura cuestión de fuerza. Entonces, yo creo que es tiene demasiado... ejemplos de esos rankings, ¿no? De una mujer que es número 1 de su categoría y de repente cae en el ranking cuando entra a competir. Una mujer trans, ¿no? Claro, es que es la muestra de la ventaja. El ejemplo lo vimos muy claro y por eso digo que fue un poco lo que hizo clic a todo el mundo con Lia Thomas. Lia Thomas pasó de estar en el ranking en el 465, si no recuerdo mal, al pasar al número 1.
Pero es que así ocurre con todos los casos. Pienso ahora en algunos casos que tenemos en el fútbol español, sin ir más lejos. Tenemos, por ejemplo, el caso de Alba Palacios, que compitió en fútbol masculino y compitió en la categoría en la 4ª división estatal. Pasó al fútbol femenino y entró y llegó a la 2ª división femenina. Nunca llegó a la 2ª división masculina. Entonces, siempre se ve esa mejora. Y luego, en el sentido opuesto, ocurre lo contrario. Las mujeres que se identifican como hombres trans y que pasan a la categoría masculina, si pasan, reducen su desempeño deportivo. ¿Qué es lo que suele ocurrir? Que se quedan en la categoría femenina. Esto es lo que yo digo que demuestra el fracaso de este tipo de políticas o regulaciones, porque lo que vemos es que los únicos que se benefician, que quieren utilizarlas, son las personas de sexo masculino. Porque resulta que todas las personas, sean del sexo que sean, sexo masculino, sexo femenino, que se identifican como trans, todas quieren ir a la misma categoría, que es la categoría femenina. Las de sexo masculino quieren cambiar de categoría, las de sexo femenino se quieren quedar en la categoría femenina, a pesar de identificarse como hombre trans o como persona no binaria o cualquier otra identidad de género, porque son muchas. Pero es que, por cierto, en Wimbledon, por coger el torneo más conocido, 2 millones de libras, algo más de 2 millones de euros para el ganador, 1 millón de libras para el finalista, 500.000 libras para los semifinalistas. Esos son los premios de la edición de 2022. Tú estás ahí dándole al F5 a ver cuándo se produce el momento. Claro, es que es demasiado jugoso. O sea, a mí, por eso digo que me llama la atención que no haya ocurrido. Que un tenista situado en esos puestos del ranking de los que estamos hablando no haya visto esto y haya dicho, voy a ser el tipo más odiado del mundo, porque imagínate lo que pasaría en la pista central del All England Tennis Club si un tipo empieza a pasar rondas y empieza a arrasar a las chicas. La gente lo odiaría. Todo el mundo va a decir que soy un fraude. Probablemente después de que yo haga esto, cambien o intenten cambiar las leyes. Todo eso es verdad. El tipo puede pensar, todo eso es verdad, pero muy bien. Yo voy a ir mañana y me voy a apuntar en las clasificatorias del Wimbledon femenino. Y como me digan que no, demando al All England Tennis Club por discriminación y ganaría. Según la ley británica o la ley española, yo creo que ganaría ese juicio por discriminación. Entonces, me extraña que no haya habido nadie que no lo haya planteado, porque es que el premio es muy jugoso, porque el tipo dice, soy el hombre más odiado del mundo, pero me llevo 2 millones de libras a mi casa solo en este torneo, porque luego probablemente él dirá, no, y luego me voy al US Open y me voy a los siguientes. Yo sí conozco casos, digamos, algunos de esos personas que yo he podido conocer jugando al golf, que dices, cuidado, que es que si este se presentase en categoría femenina, pues handicap 3, 4, 5, estamos hablando de aficionados. No creo que ganasen seguro, porque las mujeres son muy buenas, pero sí que le sacarían distancia. Y desde luego, cualquier miembro del circuito europeo, cualquier miembro del circuito americano, cualquier jugador profesional de golf de los 500 primeros del mundo, tendría muchas opciones de ganar el US Open femenino si se presentara mañana. Ya se ha dado algún caso, supongo, en Estados Unidos de pérdida de becas deportivas, claro. Porque sabemos que los estudios en Estados Unidos y las universidades muchas veces llegan precisamente por eso, por las capacidades deportivas, ¿no? Del estudiante o la estudiante. Y ya se ha producido, claro, también ese caso. Las marcas, siendo un podcast económico, y según está la deriva de nuestra sociedad, habrá marcas que se pongan la medalla de querer patrocinar a una deportista trans porque encima hacen una doble función social. Hay una cuestión que también se está poniendo ya en cuestión y es si hay alguna forma de eliminar la ventaja física. No. Porque se ha hablado tanto de la supresión de testosterona. Sí, pero esto ya está más que estudiado. Quizás antes había alguna duda, ¿no? Porque claro, como tenemos identificado el principal culpable de la ventaja, que es la testosterona, lo que se planteó antes es, bueno, quitamos la testosterona y ya está. Bueno, no, se ha hecho, claro. Claro, pero es que el problema no es el nivel de testosterona puntual un día en una persona, sino lo que ha estado haciendo la testosterona durante todos estos años. Entonces la pregunta es, ¿se puede deshacer? Y la respuesta es, y ya está muy estudiado, hay varios estudios de Hilton y Lambert, Harper. No se puede eliminar. El último estudio de Acevedo decía que incluso más de 14 años después de estar en tratamiento de supresión de testosterona, la ventaja permanece. ¿Por qué? Porque se producen algunos cambios. Se disminuye la masa muscular, se aumenta la masa grasa, se redistribuye la masa grasa, pero hay cosas que no cambian. No se reduce la estatura, no disminuye el tamaño de los pulmones y corazón, que también son más grandes en los hombres.
y así. Pero sí es verdad que se hacían mediciones, ¿verdad? Sí, sí. Para Y se consentir. siguen haciendo, es decir, hay algunas políticas que siguen siendo en federaciones de si un hombre se reduce la testosterona puede participar en la categoría femenina. Probablemente haga que se igualen algo las cosas, un poco, pero desde luego no al nivel que sería necesario. Y estábamos discutiendo sobre si las marcas van a apoyar esto o no. Yo creo que no mucho, porque creo que estos deportistas trans que se apuntan en categoría femenina y ganan a las mujeres que estaban ahí durante años entrenando y muy duramente y con mucho sacrificio, yo creo que en general el público les va a caer mal. O sea, yo creo que la reacción del público va a ser contraria. ¿Vosotros pensáis que sí, que las marcas se van a querer apuntar el tanto del wokismo, de lo LGTBI? Yo creo que en este caso del deporte les saldría el tiro por la culata a las marcas, porque yo creo que el público no va a apoyar esto, el tema del deporte trans, pero bueno. Bueno, Irene no va a comentar qué marca, pero sí que hay alguna. Sí, hay alguna que sí que patrocina deportistas, varones que participan en categorías femeninas, que se identifican como trans. De hecho, ahora que comentas que la posibilidad de que se le eche la gente encima y demás, hubo un anuncio, no sé si, es que claro, no me quiero equivocar, creo que fue de Nike, que utilizaba a varón que se identifica como mujer trans en Brasil que compite en voleibol. Sí. Entonces el anuncio pues era como por el deporte femenino, creo recordar, o hablar de superación y demás, y claro, salía esta persona como ejemplo. Y efectivamente hubo una reacción de mujeres en contra diciendo de qué es ejemplo esta persona, si está jugando con una ventaja en un deporte femenino, en una categoría que no le corresponde, sacando con ello a una mujer del deporte. Y no solo marcas, esto me está recordando también a que se ha ensalzado en general la figura de varones compitiendo en categorías femeninas como si efectivamente estuvieran rompiendo una barrera. En España se les ha entregado premios. En España, en Canarias, se le dio un premio a Omi Perdomo, que antes era Omar, que es un varón biológico que se identifica como mujer trans, que participa en categoría femenina en voleibol. Y se le dio un premio por ello. Pues eso. ¿Y cuáles son? Yo creo que los casos más, o algunos de los casos más escandalosos desde el punto de vista de las marcas, de los premios, los hemos tratado, pero ¿y cuáles son los casos escandalosos / peligrosos que se han dado hasta ahora? En algún deporte de contacto tipo boxeo o lucha de esta, que ya no sé cómo se llama, porque ahora los meten dentro de un ring y se ponen a pegarse y no sé cuáles son los nombres de esos deportes, creo que ha habido ya algún problema de sanitario, vamos, no sé cómo denominarlo, de que una mujer ha acabado en el hospital con graves problemas por recibir una paliza por parte de un varón que se identifica como trans. Sí, en deportes de contacto hubo un caso muy sonado, que es el caso de Fallon Fox, que es biológicamente un hombre que pasó a identificarse mujer trans, compitió en categoría femenina y en el primer asalto contra su competidora femenina pues le rompió el cráneo a Tamika Brents. Fue un caso bastante sonado y que además Fallon Fox se jactaba, digamos, en redes sociales de haber pegado una paliza a mujeres. Esto es impensable si no se hubiera identificado como trans, si no hubiera pasado por una serie de operaciones por las que ha pasado. Si viéramos a un hombre pegar a una mujer y reírse de ello, el escenario sería muy diferente. Pero, y cuidado, porque es verdad que los deportes de contacto, tipo, pues eso, como el boxeo o este tipo de deportes, son los más evidentes. Pensamos en el rugby, pero en fútbol, en baloncesto, un golpe en baloncesto, a ver, un tipo entrando a matar en baloncesto, a machacar una canasta que se le pone por delante una mujer para intentar forzar una falta en ataque y se lleva ese golpe, puede sufrir un daño muy importante. De hecho, a veces pasa que un competidor, que un chico pues se hace mucho daño cuando choca con otro. Lo vemos a veces en fútbol, en baloncesto, en este tipo de deportes. Si es una chica la que choca, es mucho más probable que sufra esos daños. Absolutamente. Es que a veces pensamos, deportes de contacto son los deportes de lucha, pero es que deportes de equipo, baloncesto, balonmano, fútbol, son deportes también en los que hay mucho contacto. Y de hecho yo antes mencioné que había tenido conocimiento, me habían llegado casos de lesiones. No fue en deportes de lucha, fue en deportes de equipo. Claro, porque tú cuando estás jugando vas con todo. Claro, ahí ya no piensas. Choques, hay lesiones ya de normal. Se supone que eso es el deporte. Lo que pasa es que las lesiones que en el fútbol, en baloncesto, bueno, son relativamente habituales, pero dentro de un orden, yo creo que si esto se extendiese, pasarían a ser muchísimo más habituales y graves, que esa es la cuestión, habituales y graves.
antes decías que quizás que pase algo así en Wimbledon sería una forma de visibilizarlo y de que la gente dijera tenemos que parar esta locura. Pero en la parte física, no sé si a mí me da miedo que tengamos que esperar a que pase un accidente, a que un día haya una chica jugando al baloncesto que reciba un golpe y acabe en el hospital para que alguien empiece a tomar conciencia de lo peligroso que puede ser esto. Pues ojalá que no, pero efectivamente eso también haría despertar bastante las conciencias. Yo cuando conocí a Irene sí le planteé, por ejemplo, el boxeo, ¿no? En el boxeo va por pesos también. Digo, pues a lo mejor ahí no hay tanto problema, porque tú coges pesas, mides y entonces a lo mejor ahí ya se puede competir. Pero no es tan sencillo, claro. No, es que somos diferentes incluso igualando peso. Y de hecho estos deportes que categorizan por peso son muy útiles para ver la ventaja, ¿no? Porque esto lo ha planteado mucha gente, ¿no? Bueno, vamos a categorizar de otra forma, claro, ¿no? Olvidemos las categorías por sexo. Yo llevo estudiando este tema desde 2019 y llevo escuchando la misma frase desde entonces. Así que yo esto ya lo denomino la categoría de Schrödinger, que existe y no existe a la vez, porque siempre se habla de vamos a crear una nueva categoría y todavía no me han dicho cuál. Entonces se ha planteado por peso, ¿no? Y los deportes por peso ya nos han dado esa pista. Entonces, si uno acude a las marcas de halterofilia y por peso, los récords mundiales de halterofilia y se comparan a mismo peso hombres y mujeres, hay una diferencia entre el 22 y el 40% de peso levantado a mismo tamaño. Lo dicho, a mismo tamaño el hombre sigue siendo más fuerte, tiene más potencia, es que su interior se puede medir el fémur, yo qué sé. Algo se puede hacer. Yo, boxeo, ahora que están de moda en Madrid por lo menos está muy de moda los gimnasios que son de boxeo. Yo estuve unos meses apuntado a uno, a mí me gusta mucho también el boxeo. Y esto que decías del peso, yo recuerdo un día que estábamos allí pues entrenando los viejunos como yo, haciendo un poco el ridículo, que es lo que hacemos en ese tipo de sitios, y apareció un chico pequeñísimo, no creo que estuviese más allá de unos 60, unos 65, pero que era como la estrella del gimnasio, porque era medio bueno, se estaba preparando para algún tipo de campeonato nacional. Era la mitad que yo en todos los sentidos, bajito, eso sí, el típico fibroso, y se puso el entrenador a entrenarle, da golpes, y cada golpe que daba, o sea, retumbaba el gimnasio, y estaba dando golpes en una panopla de estas que se ponen los entrenadores de boxeo, retumbaba el gimnasio, una velocidad, una potencia. Yo estaba allí y yo digo, si este chico, que de verdad medía unos 60, a mí me da un golpe así, me mata. O sea, de verdad, no lo digo exagerada, es que creo, no sé si matarme del todo, aunque un golpe bien dado podría acabar conmigo, o unas lesiones brutales. Entonces lo digo por lo de la estatura. Yo digo, si este chico mañana dice que va a transicionar, cuidado, porque es que no es, o sea, a mí no me pareció normal, o sea, además lo digo desde la admiración, yo le veía lo rápido que se movía, la contundencia de sus golpes, y alguna vez con esto del trans, el tema de los pesos, yo siempre pienso en ese ejemplo porque es así, de primera mano es la vez que yo he visto a alguien mejor boxeando, y era increíble. Entonces digo, cuidado, porque este transiciona, le quitas testosterona, le quitas todo, que te mata. O sea, que es que el caso que nos decías antes de ese deporte de lucha, no me extraña nada que haya ocurrido. Se ha planteado también que lo mismo si entran mujeres trans al deporte femenino, suben las audiencias. Porque claro, el fútbol femenino no es igual que el fútbol masculino. Yo creo que sí. A lo mejor, poco por el morbo. Bueno, a mí me han llegado a decir que tendríamos que dar gracias a las mujeres que entren hombres en la categoría femenina para mejorar un poco el deporte, lo cual, bueno, es insultante. Claro, es que todo eso se dice, claro. Pues entonces a lo mejor las marcas se involucran más, porque entonces empezamos a crear más espectáculo. Irene, ¿qué casos te llegan a ti? ¿Qué casos, sin nombre, qué casos defiendes? No he llegado a defender ninguno, es decir, a mí me han acudido por conocerme, por yo hablar de este tema, exponiéndome su caso y pidiéndome ayuda. Yo siempre les digo lo mismo, lo primero es vamos a hablar con la federación a exponer el problema. Voy a poner un ejemplo de un caso que salió y que hubo una reacción de la federación, que es por ejemplo el caso de Alba Palacios, que compite en fútbol, lo hemos mencionado antes estaba en fútbol masculino, ahora está en fútbol femenino, y ahora con 37 años es pichichi de la Liga Preferente madrileña, ¿no? Y saltó este caso mediáticamente y la Federación Madrileña de Fútbol salió diciendo bueno, a mí es que no se me ha quejado nadie. Esa es la realidad. A mí me llegan mujeres de diferentes deportes, de diferentes partes de España, que me exponen el caso y yo lo primero que les digo es vamos a hablar con la federación. No quieren. Entonces la federación, que no hace, en mi opinión, lo que debería, que es decir, adoptar una regulación justa, dice, bueno, como nadie se queja, esto no es un problema.
Es que estáis yendo un poco en una especie de callejón sin salida. ¿Y hay alguien que esté legislando bien esto? ¿Algún país que haya dicho, oye, esto no podemos? Y que las personas trans, decías antes lo de la categoría de Schrödinger, bueno, pues las personas trans, no sé si hacer una categoría específica o decirles, mirad, una cosa es que hagáis deporte vosotros, pero no podemos, por todas estas cosas de las que estamos hablando, no podemos permitir que compitáis en categoría femenina. No sé si hay algún país que haya puesto un poco, haya levantado la señal de alarma, que esté legislando incluso, aunque tenga una legislación trans, que a mí me parece una locura, la legislación general, pero que al menos en la parte del deporte esté legislando bien, o no hay nadie que... Está todos los gobiernos diciendo a mí que no me metan en esto es demasiado complicado. Está muy bien eso que has apuntado de, bueno, que una cosa es practicar el deporte, ¿no? Deporte recreativo, pero claro, es que estamos hablando de competición. Es que en el deporte recreativo, si nosotros ahora nos vamos a jugar una pachanga, podemos hacer las normas que queramos, y lo digo porque como se plantea que establecer las categorías por sexo es exclusión, se está excluyendo a las personas trans, no, oye, si quieren inventarse alguien unas reglas de un deporte, lo puede hacer jugando en la cancha del patio de su casa. Pero estamos hablando de competición con todas estas consecuencias que se derivan de becas, premios y demás. Sobre las legislaciones, en Estados Unidos hay algunos estados que ya están yendo en esa línea de regular de no, las categorías son por sexo y en la categoría femenina solo pueden participar mujeres. O sea que nos tenemos que ir a Wyoming para Wimbledon en Wyoming o en Dakota del Norte. Bien, porque si no, cualquier cosa es posible. ¿Os dais cuenta que durante toda esta charla siempre hemos hablado de personas trans y en ningún momento transexuales? Y es que es una de las trampas de la ley y de muchas leyes. Y es que ya no hablan de transexuales, sino de trans, que es otra cosa. Se ha ido abriendo cada vez más el paraguas y ahora realmente es difícil. Yo por eso evito hablar de persona trans o no persona trans, porque como en el deporte lo relevante es el sexo, es irrelevante que se identifique como trans, porque ¿qué es ser trans hoy en día? Según estas leyes es una persona que se identifique como tal. Es un sentimiento, claro. Es un sentimiento, es una autoidentificación absolutamente irrelevante. Es decir, en el deporte no preguntamos ni la ideología, ni la creencia, ni la autoidentificación de ningún tipo, ni de este ni de otro, porque hay otro tipo de autoidentificaciones. Existen las personas transespecie, existen las personas transedad. Tampoco preguntamos este sentimiento de edad ni de especie. ¿En competición qué porcentaje hay de mujeres y hombres? En España, por ejemplo, estamos hablando de que frente a el 24% de licencias corresponden a mujeres, hay una diferencia muy grande. Claro. 24,7%, según la última estadística de Deporte Federado. Me contaba Irene Domingo, no sé si lo sabes, que claro, muchas de estas legislaciones autonómicas se basan en una especie de sentencia del Tribunal de Derechos Humanos Europeo, que es falsa. Sí, esto fue muy llamativo. Cuando estaba estudiando el tema, yo voy a estudiar solamente lo del deporte y no me estudio el resto de las leyes porque si no yo ya tengo poco tiempo, esto ya no me da para más. Pero en una de estas estaba leyéndome el preámbulo y de repente veo que habla de que, bueno, según como dijo una conocida sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el sexo-género no es un concepto puramente biológico y que va más allá de los genitales. Y yo me quedé así. Y digo, como me conozco el tema, digo, yo sé a qué sentencia, no las mencionaba, digo, yo sé a qué sentencia se refiere, que se refiere a las de I y a las de Goodwin frente al Reino Unido. Y digo, y esas sentencias es que no dicen eso, porque trata de, o sea, iba a decir otro caso, no exactamente otro caso, pero que no aborda esa cuestión. Es decir, lo que estaba en tela de juicio no era el sexo de la persona que estaba reclamando contra el país, que estaba fuera de disputa. Su sexo biológico era masculino. La cuestión era que el tema de si se había cambiado los documentos, si podía casarse, si demás, y no sé qué. Cobrar una pensión, creo. Pero sí. Su sexo no estaba en disputa. Entonces, por más que lo busqué, no lo encontré efectivamente. Efectivamente, esas sentencias no dicen eso. Lo dicen 3 leyes autonómicas, no recuerdo ahora exactamente cuáles. No sé si era en Andalucía, Madrid, y no sé si era Aragón también puede ser. Eran 3 autonómicas. Y de hecho solicité por transparencia que por favor me indicaran en qué precepto, en qué parte exacta de la sentencia decían esa manifestación y me vinieron a responder que no lo habían encontrado. Que no lo habían encontrado, pero que tampoco lo iban a cambiar. En Andalucía no y tiene, se queda. Como el preámbulo no importa demasiado, pues no lo van a cambiar. Pero así queda. Pero el tema es que se ha construido el castillo con estos pilares que son, pues bueno, son los pilares que son sobre una mentira, que es lo que es. De hecho, buscando en Google esa frase exacta, lo cierto es que no la había dicho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sino una persona que es activista por esta cuestión, que es Marc Ambrolet, que se lo adjudica a sí mismo.
O sea, la ley cita a un activista trans. Esto es impresionante. Eso es. Si sacas la bola de cristal, ¿qué va a pasar en los próximos Juegos Olímpicos? En los próximos Juegos Olímpicos no lo sé, pero en general sí que quiero creer, bueno, de verdad creo que en el deporte estamos volviendo poco a poco a la senda de la cordura. Ahora atletismo ha marcado para mí un antes y un después importante. Ya habíamos tenido otras federaciones internacionales, pero atletismo es muy importante. Yo creo que ya después de tantos años estudiando esto, es tan claro que estas diferencias son tan grandes y que no se pueden eliminar, que ya se está volviendo un poco a la senda lógica, que es recuperar esas categorías por sexo. Y espero que haya un momento en el que ya no tengamos que estar hablando de esto. Pues ojalá. Muchas gracias, Irene, por Gracias haber estado con nosotros. Nos vamos. Nos ha quedado un programa muy vetusto, Domingo. No, nos ha quedado un programa muy actual. Y me ha encantado Irene. Me ha encantado nuestra invitada. Una de las mayores especialistas de España en derecho deportivo. Eso es justo lo que estábamos hablando con ella a micrófono cerrado, que ella debería estar ocupando su tiempo pues con, no sé, un deportista que tiene un problema con su club por el contrato, con temas de patrocinio, con lo que son las cosas normales de derecho deportivo, y sin embargo pierde buena parte de su tiempo en estas cosas que nos suenan muy raras, que nos suenan a todos, yo creo que a la gran mayoría de la población nos suenan muy injustas y muy absurdas, y sin embargo aquí tenemos a una persona, como tú dices, especialista en derecho deportivo, vamos a decir otra vez el despacho, Sport Music Law, que sabe mucho de temas que sí que son relevantes para los que estén implicados ahí, pues eso, los patrocinios, los contratos, ese tipo de cuestiones que rodean el deporte, que es una actividad que tiene unas implicaciones económicas y evidentemente legales Eso es. importantes. Y como dice la canción de Rocío Jurado, como una ola, lo trans llegó a su vida. Y ahora está dedicada a ver si un deportista arrasa en una competición de ciclismo y las implicaciones que eso tiene también para los participantes. Claro, nos contaba a micrófono cerrado que todo esto empezó ella investigando, le encargaron un informe sobre una ley y entonces de repente vio que podían tener derecho los hombres a entrar en el vestuario femenino si sentían que eran una mujer, y entonces ya hace muchos años dijo, ¿pero qué es esto? ¿Qué locura es esta? ¿Cómo nos cuelan las cosas, verdad? ¿Cómo va filtrando esa lluvia fina? Poco a poco. Además, mira, en este caso es una de esas uno de esos ejemplos de manual de la ventana de Overton que dicen, ¿no? Si hace 15 o 20 años, cuando empezó a haber este ruido, ¿no? En las primeras veces que lo oías y que decías, bueno, esto suena raro, alguien hubiese dicho, es que vamos a acabar con mujeres trans pegándole una paliza a otra en un combate de boxeo, o vamos a acabar con un varón que se declara mujer arrasando en los campeonatos femeninos de ciclismo. Nos habrían dicho, no, exagerado, solo queremos proteger a estas personas que han sido discriminadas durante siglos. Estoy convencido de que habrían despreciado esas advertencias como pues exageraciones de unos cuantos tipos ahí que estaban fuera de su época y que no querían avanzar en derechos, esto que hablan. Pues aquellas exageraciones ya forman parte de nuestras vidas. Un asunto complicadísimo, porque es verdad que el propio deporte conlleva las desventajas de unos seres humanos frente a otros. Yo nunca podré ser campeona de halterofilia o nunca podré ser campeona de atletismo porque he nacido así, Domingo. Pero, más allá de que me entrene a muerte. Sí. Es decir, es verdad que ahí ya se parte de diferencias físicas por cómo eres tú, ¿verdad? Pero fíjate que eso es importante también en el deporte femenino. Es decir, yo siempre he dicho que la cuestión del deporte femenino, hay gente que dice, ¿por qué el deporte femenino? El fútbol, el baloncesto, pero yo diría que casi todos los deportes femeninos tienen menos audiencia, menos seguimiento que el equivalente masculino. En parte es por la propia naturaleza del deporte. El deporte siempre buscamos al más rápido, al más fuerte, yo soy discriminada. Al más potente. ¿Me puedo presentar como discriminada y me pueden dar una medalla en algo? No es eso, pero... Es que no sé, hacia eso vamos. La propia naturaleza del deporte hace que siempre el más rápido, el más fuerte, el más potente, siempre va a ser un hombre. Pero el deporte femenino había ido consiguiendo poco a poco, pero en los últimos años ha ido consolidando que en muchas especialidades, yo he dicho antes el esquí, por ejemplo, en esquí ahora mismo, porque hay varias esquiadoras muy buenas, España es que es un deporte muy poco seguido, pero ahora mismo el esquí femenino compite igual que el masculino. En tenis, todos recordemos la gran época de Arantxa Sánchez Vicario, Steffi Graf, aquel tenis femenino estaba casi en igualdad de condiciones que el masculino en cuanto a seguimiento, audiencias.
Pues todo Ilusión, eso, sí. todo eso que han ido consiguiendo poco a poco el golf femenino está por detrás del golf masculino, pero tiene unas audiencias en los países anglosajones muy, muy importantes. Probablemente más audiencia al golf femenino en Estados Unidos que algunos deportes masculinos en España, que muchos deportes. ¿Qué? Pues todo eso están a punto de cargárselo. Es algo increíble. Tantas mujeres luchando durante tantas décadas para poco a poco ir convenciendo a esas audiencias, a esos seguidores de que el deporte femenino podía ser muy entretenido, de que tiene otras características. Sí, que no es la propia marca, porque es verdad que en la marca, pues claro, si es que el hombre tiene más fuerza y todo, pues al final es el espectáculo, venimos ya de las Olimpiadas. Quiero decir, el Exactamente. De competiciones. Pues se lo están cargando. Así es el signo de los tiempos. Hemos pasado de los grandes derechos de las mujeres a los grandes derechos de los trans. Gracias, Domingo. Gracias, Richard. Gracias a todos por estar ahí. Un abrazo enorme a repartir.